Vida, el aliado estratégico para Scandia Seguros, Néstor Díaz. Néstor, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sandrita. Muy buenos días a todos. Qué rico tenerlos aquí para conversar un rato sobre uno de los temas que a veces más nos inquietan. Y más nos inquieta porque se trata de cómo manejar el dinero, de cómo optimizar el ingreso que recibimos por nuestro trabajo o por nuestras rentas. Yo hoy voy a tratar de ser lo más sencillo posible en estas explicaciones, aunque todo lo que tenga que ver con la parte tributaria en Colombia es un ramo eminentemente técnico y normativo. Y entonces a veces estudiar las normas y estudiar la parte técnica de ellas se vuelve un poco tedioso. Les voy a pedir a todos ustedes el favor de que tengan toda la disposición, la mente abierta, de que no se pierdan ninguno de los slides que vamos a presentar. Y en ese orden de ideas decirles que cada slide está entrelazado con el otro. Están mezclados unos con otros para hacerlo de una manera más pedagógica y sencilla. Las preguntas las vamos a hacer, las voy a responder por bloques de presentación, porque muy probablemente alguna pregunta se pueda responder en uno de los slides o de las láminas subsiguientes. Entonces estaríamos repitiendo y queremos optimizar el tiempo. Para presentar una charla sobre tributaria, no bastan 2 horas, es necesario mucho más tiempo. Entonces vamos a tratar de dar los temas más importantes en estas 2 horas y ya posteriormente estaremos ampliando con alguna otra conversación en Conecta con el Saber otros temas adicionales o colaterales con la optimización tributaria. Entonces voy a colocar en modo presentación y arrancamos sin más preámbulos. Perfecto, Néstor. Se está viendo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a este tema tan trascendental. Para empezar, quiero decirles que el dinero, como la economía, son circulantes. Cuando uno inicia primer semestre de economía o de administración de empresas o de carreras afines de las ciencias económicas, lo primero que le enseñan a uno es que el dinero es circulante. Y uno no entiende, en principio no entiende. Solamente el adagio popular de que cuando me muera no me voy a llevar nada. Pero la verdad es que día a día presenciamos de que el dinero es prestado. El dinero es flor de un día. Entonces debemos protegerlo para lograr el beneficio social y personal que nosotros requerimos. Y en ese orden del beneficio social y personal es que tenemos que hacer optimización de los ingresos y optimización económica. Entonces, para el caso que nos ocupa, hoy tendremos que mirar cómo aplica la optimización tributaria o el beneficio tributario a nuestro programa de seguro de pensiones Crea Patrimonio. Pero para llegar allá es indispensable que conozcamos la terminología y el tratamiento tributario que tienen el estatuto vigente. Entonces, para ello vamos a hablar primero de todo lo concerniente a la norma tributaria. Esto implica que cada uno en nuestras vidas, independientemente de nuestras profesiones, cada uno que produzcamos dinero, hagamos cálculos, nos asesoremos, busquemos la ayuda de las personas que más conozcan sobre el tema. Y nosotros como consultores del seguro de vida pensional debemos tener los elementos básicos fundamentales en el conocimiento
para apoyar a nuestros clientes y a la sociedad en este tema. Habida cuenta de que no somos consultores tributarios, ni mucho menos, pero sí orientamos a las personas para la toma de decisiones más adecuadas, incluyendo asesorías especializadas que presten los tributaristas o los contadores. Los beneficios de la optimización tributaria siempre serán dinero. Aquí hoy vamos a hablar de dinero, básicamente. Entonces, al hablar de dinero, tendremos una charla muy amena desde el punto de vista de la norma. ¿Cuáles son o pueden ser los beneficios de optimizar el dinero a través de los impuestos? Primero, contribuye a lograr una mayor eficiencia del ingreso. Y al hablar de esto, no son palabras vacías. Estas palabras significan, por ejemplo, que si una persona genera 10 millones de pesos de ingresos mensuales, si tiene que pagar 3 millones de pesos de impuestos, no puede disponer sino de 7. Pero si hace optimización tributaria a través de las normas que le permiten pagar menos impuestos, seguramente va a tener mucho más de 7, 8 o 9 millones disponibles para su bienestar. Facilita y fomenta el ahorro periódico con el objetivo de acumular riqueza o acumular o formar patrimonio. Este es uno de los objetivos más importantes que han tenido el Estado históricamente. Los distintos gobiernos deben preocuparse porque haya acumulación de riqueza en la sociedad, porque los nacionales, las personas, formemos capital y hagamos ahorro de largo plazo, porque es la única manera de tener, de tener producción, de tener Producto Interno Bruto. Cuando nosotros somos capaces de acumular una riqueza y poner esa riqueza a producir. Una de las formas más habituales del movimiento de la economía y más esperanzadoras, perdóname, es el consumo. Pero el consumo es eso, el consumo es gasto, el consumo mueve la economía de aquellas empresas institucionales del Estado o privadas que han logrado acumular capital y producir. Pero entre más acumulemos nosotros capital, vamos a tener más oportunidades de generar producción, de generar empleo y de generar valor y bienestar a una sociedad. Entonces, por eso los distintos estados, los distintos gobiernos, sí, los distintos estados también promueven la acumulación de capital a través del ahorro periódico de largo plazo. Y una de las formas de promoverla es dando beneficios tributarios a ese ahorro periódico, a esa acumulación. Por eso, este beneficio es tan importante. Acumular capital productivo para la economía. Permite el logro de objetivos del plan de vida a las personas. ¿Por qué? Porque si tiene más dinero disponible, más puede ahorrar para el logro de los objetivos. O en un momento dado puede pagar un mejor estilo de vida a través del consumo de bienes y servicios. Contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas naturales. Eso es ya por defecto se logra, porque si yo tengo una mejor posición económica, voy a poder disponer del bienestar que me genera la sociedad, que hay que pagarlo, que hay que comprarlo. Fomenta el crecimiento económico y empresarial, ya lo decíamos, es la razón principal del beneficio tributario desde el punto de vista del Estado. Yo
quiero significar un poco más claramente que la optimización tributaria se logra mediante la aplicación de diferentes instrumentos, de diferentes mecanismos que están definidos en el Estatuto Tributario. Es preciso aplicar esos instrumentos. Hoy aquí simplemente vamos a hablar de algunos, pero son muchos, realmente son muchos los instrumentos, y quiero decirles que muy probablemente una nueva reforma tributaria que tiene que hacer el próximo gobierno disminuya un poco esos instrumentos para lograr el beneficio tributario. Entonces debemos estar muy atentos para ver cuáles son esos cambios, porque de todas maneras, de cara a nuestra sociedad, a nuestra optimización personal, va a haber menor posibilidad de hacer eficiencia tributaria desde el punto de vista de los beneficios. Y nuestro programa de Crea Patrimonio utiliza uno de esos instrumentos como a partir del artículo 126.1 del Estatuto para que las personas puedan optimizar la renta. Claro que este comentario es un comentario que siempre hacemos cuando se va a presentar una reforma tributaria. Algunos gobiernos lo han disminuido, otros lo han mantenido, en fin, depende de la política económica que tenga cada gobierno en su ciclo, en su momento. ¿Me quiere pasar esto? ¿Qué pasaría? No, Néstor, dale en la diapositiva y le das Enter. Es que es cuando corriste el botón de la... Exacto. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, entonces el contexto que vamos a manejar es muy sencillo. Nosotros, todos los que producimos dinero, pagamos impuestos por nuestros ingresos. Pagamos impuestos por nuestro patrimonio y por todo lo que compramos. Todo lo que consumimos tiene un impuesto inherente. En consecuencia, es normal y es además necesario utilizar esos instrumentos legales que mencionaba generalmente para lograr la optimización de esa carga tributaria. Es decir, para pagar lo que corresponda al Estado, pero beneficiándonos nosotros de la normatividad que contempla el Estatuto. Entonces, ese es el contexto que vamos a manejar. Y la normatividad hace referencia al Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario es un documento, una norma que está confeccionada por distintas reformas tributarias en el tiempo, con el transcurrir de los años y los gobiernos. Ninguna ley ha podido reformarlo totalmente. Es así como la ley 2155 de septiembre del año pasado hizo algunas modificaciones del estatuto, y en ese orden de ideas, en esta presentación vamos a tratar temas generales que tiene el estatuto y algunas modificaciones hechas en esa ley. Para empezar, debemos tener claras algunas definiciones muy sencillas. Hubiera querido presentarles muchas más, pero no se trata de un diccionario tributario, sino se trata de que comprendamos con mayor profundidad todos los elementos que puede tener el beneficio. Entonces, ¿qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta es la contribución que debemos pagar al Estado, originada por el desarrollo de toda actividad económica lucrativa, y se mide comparativamente entre el ingreso, las deducciones y las exenciones, es decir, entre las diferencias de esos elementos. Y dependiendo del origen de los ingresos, varía el cálculo de ese mismo impuesto.
Es decir, dependiendo de la forma en que yo gane dinero, también el cálculo del impuesto de renta es diferente. En Colombia el impuesto de renta se liquida por anualidades calendario, que son iguales al año fiscal. No así sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. El año fiscal, si mal no recuerdo, termina el 31 de marzo. Y nosotros lo liquidamos y lo pagamos a través de la declaración de renta. Pero también existe una norma que todos vivimos, que es el impuesto anticipado, que se llama retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de este impuesto, por el cual el agente retenedor deduce un determinado valor del pago que realiza periódicamente o mensualmente con destino al Estado a través de el Departamento de Impuestos y de Aduanas Nacionales. ¿Qué es la renta líquida como consecuencia de lo anterior? La renta líquida es el resultado de depurar la renta o de deducir del ingreso que la persona se haya ganado o la empresa se haya ganado aquellos costos y gastos, deducciones y exenciones susceptibles de ser restados, previstos en el estatuto, previstos en la norma. Eso es la renta líquida. Es una operación, digámoslo muy coloquialmente, muy simplista, es una operación de restas, pero para saber qué es lo que restamos necesitamos conocer muy bien y hacer algunos ejercicios. Entonces, esas operaciones conducen a lo que en síntesis es el beneficio tributario, que es el resultado de aplicar esas deducciones, exenciones y los descuentos de gastos y costos, según lo contempla el estatuto, logrando optimizar el ingreso mediante el pago de menores impuestos, en particular como un incentivo especial al ahorro de largo plazo, al fomento de la compra de vivienda y a las soluciones pensionales. Y ustedes dirán, ¿y por qué el fomento a la compra de vivienda? Resulta que la construcción de vivienda maneja un gran porcentaje, incentiva en gran medida el empleo formal. Y una economía no se mueve sin un adecuado empleo, sin una adecuada sociedad que esté produciendo dinero y consumiendo bienes y servicios. Y naturalmente las soluciones pensionales, porque la población mayor necesita seguir pagando su estilo de vida en la vejez, que es más costosa de lo que uno cree. Y aquí valga la pena un análisis. Cuando nosotros, los padres, las madres, estamos levantando a nuestros hijos, nos esforzamos mucho y nos cuesta pagar esa formación y ese crecimiento de los hijos y el sostenimiento de un hogar. Y en el pasado, hace unas décadas, varias décadas quizá, se decía, no, ya salí yo, gracias a Dios, ya salí de la educación de mis hijos, ahora sí puedo disfrutar. Pero resulta que hoy la vejez vale mucha más plata que cuando nosotros formamos un hogar y formamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Por los costos de la salud, porque uno ya quiere ir a visitar los hijos, porque desea hacer viajes, hacer recreación, vivir con un mejor estilo de vida. En fin, esos años ya dorados tienen un costo mayor y hay que preverlo. Y el Estado tiene la obligación de prever esas circunstancias. Ahorita nos debatimos ante un problema muy serio que, si bien en parte corrigió la ley 100 en su momento, hoy ya no es una solución adecuada. Resulta que hay demasiados ancianos en Colombia que no tienen una pensión, o porque no fueron previsivos, o porque
no tuvieron la posibilidad económica de hacerlo, o por alguna razón particular de la sociedad no pudieron pensionarse. Y llamo la atención en el sentido de que todos nosotros debemos pagar seguridad social, pagar pensiones para construir un futuro mejor. Todos nosotros debemos hacer un ahorro voluntario, independiente, de acumulación para el plan de retiro. Es algo indispensable. Muchas personas quizá todavía no sean conscientes por su juventud de ese tema, pero poco a poco esa conciencia les va arrebatando la posibilidad de vivir bien si no lo hacen. Bien, entonces vamos a resumir cuáles pueden ser esos instrumentos de que hemos hablado. Estos instrumentos de los que vamos a hablar tienen que ver exclusivamente con el artículo 126.1 del Estatuto Tributario. Hay otros tantos en la norma y en otros artículos, el fomento a determinados negocios, temas ambientales, en fin, hay un poco de cosas en el estatuto que van a permitir esa optimización fiscal. Pero en cuanto a nosotros compete y a Crea Patrimonio, vamos a referirnos específicamente al 126.1 del estatuto. Entonces, este artículo tiene tres instrumentos fundamentales. El seguro de pensiones, que en nuestro caso es Crea Patrimonio, la pensión voluntaria y las cuentas AFC son los tres instrumentos. Son los tres instrumentos que contempla este artículo para que nosotros y nuestros clientes podamos optimizar el ingreso a través del beneficio tributario. La elección de uno o varios de estos instrumentos de ahorro ha de hacerse siempre con base en objetivos claros de la planeación financiera. Y para eso estamos nosotros como asesores y consultores del seguro de vida pensional Crea Patrimonio, para ayudarles a hacer planeación financiera a nuestros clientes. Ese realmente es nuestro propósito, en el entendido también de que el seguro de vida como tal es uno de los mejores instrumentos de planeación financiera en el futuro. Para nosotros poder hacer los ejercicios que les voy a compartir en un rato, debemos entender qué es la unidad de valor tributario, VT, y cuánto vale. La unidad de valor tributario, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, seguramente algunos, los de mayor edad, del UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Es un símil que se hace y esa unidad facilita el cálculo de los impuestos, de la liquidación de renta que se debe hacer. Hoy por hoy, esa unidad está subiendo, se está incrementando normalmente en el IPC cada año, de tal manera que les voy a contar el valor del año 2021 fue de 36.308 y en el año para este año es de 38.004 pesos. Nosotros vamos a calcular, por ejemplo, los impuestos que debemos pagar este año por declaración de renta en virtud de los ingresos del año pasado, tendrán una unidad de valor tributario, una VT de 36.308. Pero los impuestos que pagaremos sobre este año, incluida la retención en la fuente, está fundamentada en el valor de 38.004 pesos como VT. Para efectos de pagar los impuestos, de clasificar las rentas, la ley 1943 estableció unas cédulas muy específicas, unos tipos de ingreso, una clasificación para facilitar el cálculo.
y la liquidación. Entonces vamos a verla muy rápidamente. Una es la cédula general, otra es la cédula de dividendos y participaciones, y la tercera es la cédula de pensiones. Estas son las tres cédulas que contempla el estatuto para efectos de liquidar la renta. Cada cédula se depura de forma independiente y como consecuencia se obtiene lo que se denomina la renta líquida cedular. ¿Se acuerdan ustedes que al comienzo definimos qué era renta líquida? Bien, entonces, para lograr la renta líquida, cada cédula se liquida independientemente. Me explico. Si una persona tiene ingresos laborales, corresponde a la cédula general. Pero si además tiene participación de utilidades por ser socio de una empresa, también tiene la cédula de participación de utilidades. Entonces, cada uno de esos ingresos debe depurarse de manera independiente y no sumado. De tal manera que cuando se depure independientemente, después se sumará el total del impuesto como resultado de la declaración de renta. Vamos a ver la cédula general en consecuencia. Y después de esta cédula general, después de definir las tres cédulas, voy a parar un momento para ver, Sandrita, si hay algunas preguntas en el chat. Listo, Néstor, perfecto. Las cédulas generales están compuestas por las rentas de trabajo, por las rentas de capital y por las rentas no laborales. Son los tres grandes ítems que contempla la cédula general. Entonces, vamos a definirlas un poco más concretamente. ¿Cuáles son las rentas de trabajo? Son, primero, ingresos originados en contratos de trabajo a término definido o indefinido, como salarios, comisiones y prestaciones sociales. Todo lo que nosotros recibamos es una renta susceptible de un tratamiento de impuestos, un tratamiento tributario. Es diferente a los temas de seguridad social. Debemos hacer la aclaración. El segundo rubro son los viáticos y gastos de representación que reciben las personas. Los ingresos por contratos de prestación de servicios. Y los independientes que prestan servicios por honorarios o por comisiones, básicamente son honorarios, están contemplados también aquí. Los ingresos por concepto de honorarios, por comisiones, emolumentos eclesiásticos. Los emolumentos eclesiásticos son los pagos que hacen las iglesias, las religiones, a aquellos funcionarios que tienen en su estructura eclesiástica. Las compensaciones por trabajo asociado cooperativo, que están perfectamente reguladas en el estatuto, y otras compensaciones por servicios personales y profesionales. ¿A qué se refiere estas otras compensaciones? Cuando nosotros prestamos un servicio, cualquiera que sea, y por ese servicio recibimos dinero, y esos dineros que recibimos constituyen una renta de trabajo adicionales a las ya mencionadas. Veamos las rentas de capital dentro de la misma cédula general. Estamos en la primera cédula. Son las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arriendos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Hace unos días conversaba yo con alguno de ustedes y me decía, o sea que las utilidades que yo recibo por ser socio de mi agencia también están ahí. No, señor. Las utilidades por ser socio de una empresa se llaman dividendos o participaciones, dependiendo de la empresa. Ya las vamos a mirar. Esto hace referencia simplemente a rendimientos financieros, a arriendos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Y las rentas no laborales están también incluidas en esta cédula
Tiene que ver con todos aquellos ingresos que no se clasifican expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales que se rigen por reglas especiales. Ejemplo, los ingresos por comercio de mercancía, los ingresos generados en las notarías, los ingresos que obtienen los campesinos o los productores agrícolas, los transportadores de carga y otros ingresos que no estén contemplados en ninguna de las demás cédulas. Entonces, como ustedes ven, esta cédula general es muy amplia, es quizá la más grande, la que más mueve renta en el país y por eso es la que nos ocupa a nosotros mayormente y a la que está más enfocada nuestro mercado. Después de esta cédula general, entonces, vamos a ver la cédula de pensiones. Como su nombre lo indica, es supremamente sencilla, pero debemos entender que contempla las distintas clases de pensión. Pensión por vejez o de jubilación, la pensión por invalidez, la pensión de sobrevivientes, la pensión sobre los riesgos laborales, aquella pensión que pagan las ARL o administradora de riesgos laborales, el dinero recibido por aquellas personas que en el fondo público Colpensiones no se pueden pensionar y les pagan una indemnización sustitutiva, que equivale simplemente al aporte hecho por el trabajador, traído a valor presente neto. Esa indemnización hace parte, ese ingreso hace parte de la cédula de pensiones, lo mismo que la devolución de saldos para aquellos que no se pueden pensionar en el RAIS. También hace parte de la cédula de pensiones. Esos son ingresos y se depuran aquí en esta cédula. Bien, y aclarar que las mesadas pensionales continúan siendo rentas exentas hasta 1.000 VTs por mes, es decir, 38.040.000 pesos, lo cual significa que en el año son 12.000 VTs acumuladas. Ustedes dirán, pero no hay una pensión de 38 millones de pesos en Colombia. Eso es cierto, eso es cierto. Pero resulta que si hay indemnizaciones sustitutivas, si hay devoluciones de saldo que superan esa cifra. Y la tercera cédula es la cédula por dividendos y participación de utilidades. Entonces, los dividendos, el concepto de dividendos, el término se utiliza en las sociedades por acciones. Acordémonos que en derecho comercial hay dos tipos de sociedades básicamente. Unas sociedades que son de personas y unas sociedades por acciones. Entonces, yo no voy a entrar a explicar el detalle de las sociedades. Esto será objeto de otra charla en Conecta con el Saber. Pero las sociedades por acciones, para citar un ejemplo en Colombia, son las SAS y las sociedades anónimas, más las sociedades en comandita compuesta, no comandita simple. La participación de utilidades es la que hace referencia a aquellas utilidades, como su nombre lo indica, de las sociedades por cuotas partes de interés social, como las sociedades limitadas o la sociedad de comandita simple. Y también están incluidos los ingresos en esta cédula por distribución de excedentes procedentes de sociedades extranjeras. Es decir, cuando yo soy socio de una sociedad extranjera y tengo una participación de utilidades o una distribución de liquidación alguna de esas sociedades diferente a salarios, sino en mi calidad de socio, hacen parte de la cédula por dividendos y participaciones. Bueno, adicionalmente hay que definir muy claramente las ganancias ocasionales. Me pareció aunque no están involucradas en una cédula en particular, le corresponden a todas las cédulas, las ganancias ocasionales hay que definirlas claramente y tenerlas muy presente para nuestro ejercicio profesional.
En las ganancias ocasionales podemos contar con ingresos por ventas de activos fijos. ¿Y qué ingresos? Es la diferencia entre el precio de venta menos el costo fiscal del activo. El costo fiscal del activo incluye la depreciación, no solamente el valor, anterior, el valor fiscal anterior, sino la depreciación que se causa con los años autorizadas por las normas contables y tributarias. Entonces, eso hace una diferencia y eso es lo que en economía llamamos plusvalía, en cierta manera. Las rifas, juegos de azar, sorteos, loterías, apuestas y similares hacen parte de las ganancias ocasionales. Los valores o bienes recibidos por liquidación de sociedades después de 2 años de vigencia que no correspondan a aporte de capital, a rentas, a reservas o distribución de utilidades o dividendos. También hacen parte de las ganancias ocasionales. Los gananciales del cónyuge por disolución de la sociedad. Una disolución de la sociedad hace referencia a la sociedad económica, tiene que haber el divorcio. Los valores provenientes de repartición de derechos herenciales. En el caso, por ejemplo, de la muerte del titular del bien, este bien tiene que pasar a manos de sus herederos legítimos y esos valores hacen parte de las ganancias ocasionales. Igual que las donaciones, los legados y las transferencias patrimoniales en vida. Las indemnizaciones por seguro de vida, de las cuales las primeras 12.500 VT son exentas, como lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, tenemos las utilidades en la venta de acciones inscritas en la bolsa, pero siempre y cuando superen el 10% de todas las acciones en circulación de la respectiva sociedad. Estos son temas que debemos tener nosotros muy, muy pendientes. Entonces, me faltaba mencionar seguramente algunas las recompensas otorgadas por el gobierno en casos de los temas de seguridad, por ejemplo, en los temas, ayer nomás sabíamos que el gobierno a través de la Policía Nacional otorga hasta 2.000 millones de pesos de recompensa por quien dé razón de los asesinos del fiscal de Paraguay en Barú. Entonces, esa recompensa, como tantas otras recompensas que da el Estado, se constituyen en ganancias ocasionales. Señores, antes de entrar a la depuración del ingreso, yo sí quisiera mirar, Sandrita, si hay algunas inquietudes hasta este tema aquí, que es más teórico hasta el momento que cualquier otra cosa. Y me gustaría que pues a todos les quedara claro hasta aquí todo lo que hemos visto, porque lo que viene de aquí en adelante va a ser un poco más práctico. Cinesicor, José Abiel Castillo dice, los pagos de comisiones de Scandia estarían catalogadas en la cédula de renta de trabajo. Sí, en la cédula general, claro que sí, José Abiel, así es. Están catalogadas en la cédula general como rentas de trabajo. Ok. Paola Muñoz dice, ¿cómo se explica un contador cuando nos comunica que crea patrimonio es un gasto y no una utilidad? Excelente. Excelente la pregunta. Es que creo que es de una de las preguntas que más nos hacen y Paulita recibe como 25 llamadas al día. Paulita es la receptora de muchas de esas inquietudes que a veces me transfiere a mí. Sí, aquí está diciendo, sí, eso es. Bueno, ok. Yo no puedo verla por la presentación, pero Sí. qué bien, Paola. Toda prima de seguros, ojo a lo que voy a decir, y eso es muy importante tenerlo claro, porque no lo había contemplado dentro de esta presentación, pero gracias a esta inquietud voy a incluirlo en la presentación. Toda prima de seguros per se, es decir, por razón misma de ser una prima, un pago de un servicio, es un gasto. Desde el punto de vista contable, es un gasto. Pongamos el ejemplo de un seguro de vehículo.
Yo cuando pago la prima de mi seguro de vehículo, la prima anual de mi seguro del carro, de la póliza de incendio, de la póliza de cumplimiento y tantas otras pólizas en las aseguradoras, yo incurro en un gasto. Y en muchos de los casos esas primas no nos las devuelven. No tienen retorno. En este caso de Crea Patrimonio y de algunos planes de seguro de vida, especialmente los planes de vida con ahorro, los totales, los de vida entera, es decir, con excepción de los temporales, hay retorno, hay devolución de los valores de rescate, se llaman valores de rescate. Cuando yo recibo esos valores de rescate, teóricamente es la recuperación de ese gasto. Yo recupero ese gasto, que fue la prima, por un servicio de protección que me presta la aseguradora. Yo cuando compro un seguro de vida, compro un servicio, que es un servicio de protección económica para mi familia y para mí. Y eso tiene un precio, y la prima es ese precio, y eso es un gasto. Hasta ahí es algo supremamente bien claro. Otra cosa muy diferente es que algunas personas y algunos contadores aconsejan, porque le conviene a una persona en particular, que los valores de rescate acumulados se vayan declarando como un ahorro, como un capital en reserva. Eso es a juicio de cada contador, a juicio de cada persona natural declarante. Yo prefiero declararlos cuando los reciba. Cuando reciba el valor de rescate ya se convierte para mí en una recuperación real de un gasto si yo he sido el tomador de la póliza. Si yo no he sido el tomador de la póliza, porque el tomador fue una persona jurídica, una empresa, entonces el recibirlos para mí, en teoría, de acuerdo a la normatividad, se constituye en una ganancia ocasional. Pero bien, también podría constituirse en una renta laboral no salarial, que es el tema que tanto trajinamos todos los días. Por eso, y lo dejé para último en esta explicación, porque vale la pena aclararlo, aunque al final de la presentación me voy a referir a ese tema nuevamente. Cuando yo soy trabajador, empleado, o tengo un contrato laboral, así sea de prestación de servicios, con la empresa, y la empresa me hace un pago de la tesorería de la empresa, no de descuentos de nómina, de la tesorería de la empresa, de la caja de ellos, por primas de seguro de vida. La empresa, en su declaración, tanto exógena como en la certificación de ingresos y retenciones que me entregue, debe declarar ese pago en mi favor, en cuyo caso, de acuerdo al artículo 87-1 del estatuto, es un ingreso laboral para mí. No es salarial en la medida en que no tiene carga prestacional, ni tiene aportes de seguridad social, ni tiene para fiscales, ninguno de los tres costos. Pero sí es un ingreso para mí y yo debo presentarlo como tal en mi declaración de renta. Y eso tiene otras connotaciones adicionales que no debe superar el 40% del ingreso del salario, según la normatividad de la UGPP, que es la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, que controla, que audita este tema. Si excede el 40%, sumados los otros beneficios laborales, se convertiría en salario. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema. Pero sí, Paulita, para responder la pregunta concreta, una prima de seguros como la de Crea Patrimonio es un gasto también. Es un gasto contable. ¿Sí? Y yo cuando soy el mismo tomador, y yo la puedo tener en cuenta en mis cuentas como un gasto. Entonces, eso es supremamente claro, supremamente importante. No sé si respondí satisfactoriamente, Paulita.
Sí, dice que muchas gracias. Nesticor, pues por ahora no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que la haga en el chat, por favor, para seguir, y voy a hacer aquí un tema de parar un momento la grabación para tener el primer capítulo y que empecemos con la otra parte, pues para que... Ah, dice Consuelito Alvarado, ¿es mejor declararlo anual o al final? Consuelito, eso va a depender de las conveniencias que tú manejes en tu declaración de renta con la asesoría del contador que te ayude en la declaración, si es que utilizas los servicios profesionales del contador. Yo les voy a decir algo para responder a Consuelito. Cuando yo tengo un valor teórico de valor de rescate, no tengo la plata en el bolsillo, entonces no tengo por qué declararla como un ingreso. Habrá personas que lo deciden para incrementar un poco su patrimonio, si es que es su conveniencia, o para incrementar un poco sus rentas, si es que es su conveniencia. Pero yo prefiero declararlo cuando recibo la plata. ¿Pude responder, Consuelito? Sí, aquí ya, y bueno. Sí, con muchas gracias. Ok. Arturo Londoño dice, ¿se recupera el gasto cuando recibo los valores de rescate? Sí, así es, Arturo. Listo, Solamente William. hasta que los recibo, porque a mí me llega, todos tenemos una tabla, un simulador donde nos dice cuánto podremos llegar a tener al término de cada anualidad. No, así no funcionan las cosas desde el punto de vista contable. Yo recupero el gasto cuando he recibido el dinero proveniente de la póliza como valor de ahorro o valor de rescate. William García dice, ¿se puede realizar una combinación del pago de la prima entre empresa y empleado para la declaración de las dos partes, empresa y empleado? Bueno, eso ya es una decisión del tomador persona jurídico que haga el pago de la prima, haciendo que el trabajador contribuya también un poco. Ese es un tema distinto al que nos ocupa hoy, pero sí se puede hacer, en cuyo caso la declaración de renta de ambas entidades, de la persona jurídica y la persona natural, tendrá la participación que le corresponde al pago hecho por cada uno. Perfecto. José Abiel dice, ¿el valor pagado mensual se puede adicionar, descontar para el pago de seguridad social? No, a ver, quiero entender mejor la pregunta, por favor. Dice, ¿el valor pagado mensual se puede adicional descontar para el pago de seguridad social? ¿El valor pagado mensual es el de la prima? No, José Abiel. No es posible. La seguridad social es un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Y como lo vamos a ver más adelante, es lo primero que hay que pagarse sobre el ingreso recibido. Sobre el ingreso recibido conforme se liquide el ingreso base de cotización según sea el contrato. La prima de Crea Patrimonio puede llegar a ser un ingreso exento hasta los límites de ley que vamos a ver, no un ingreso constitutivo de renta y ganancia ocasional. Ok, Lena Torres dice, ¿cuánto habría que pagar por ganancia ocasional y de qué otra manera se puede recibir el dinero para no declararlo como ganancia ocasional? Bueno, ahorita les voy a hablar de impuestos de las ganancias ocasionales, pero en términos generales, este valor tiene una ganancia ocasional del 10%, que en muchos de los casos, la mayoría de los casos, es inferior al impuesto de renta de muchas de las personas en Colombia. Entonces, muchas veces las personas se asustan por el término ganancia ocasional y creen que van a pagar un mundo de plata, pero depende del valor y depende de la tarifa que tenga en retención en la fuente o de impuesto de renta, como lo vamos a ver ahora más adelante. Ok, María Angélica Puentes dice, en la pregunta de William ampliaría la pregunta, ¿hay doble beneficio?
un gasto para la empresa y para el empleado una disminución en su declaración de renta? Esa es otra pregunta, sí, María Angélica. Cuando el tomador es persona jurídica, es decir, quien paga la prima del seguro, el gasto puede ser deducible para la empresa, obteniendo un beneficio en particular. Y digo puede ser deducible porque es a juicio de los directivos de la empresa, del revisor fiscal o del contador. Y también ese ingreso que recibe el trabajador incrementa las rentas, pero también incrementa el valor de las exenciones y las deducciones con cuidado, con atención a los límites que prevé la norma que vamos a ver más adelante. Bueno, Paula Muñoz dice, si declaro al final del ahorro la retención es mayor o estaría excepto por ser exento, debe ser por un seguro de vida. No, la recuperación del gasto es un dinero que va al patrimonio, usualmente, pero las utilidades generadas por ese capital que yo recupero, que alguna vez pagué, al recuperarlo es porque yo alguna vez lo pagué, y si yo lo pagué alguna vez fue porque lo declaré en esa época, porque fue un ingreso en esa época. Hoy lo recibo como recuperación de un gasto, pero esa plata pudo haber tenido una utilidad. Y esa utilidad sí va a estar grabada con el 7% de retención en la fuente. Y esa utilidad sí es una renta, es un ingreso. Y va a sumar a las demás rentas del año. Y voy a pagar impuestos por esa renta, por esa utilidad. La compañía aseguradora emite una certificación donde determina cuál es el valor de las utilidades que la persona recibe cuando se le paga, se le devuelve el dinero, el ahorro o el valor de rescate. Marcela Mejía dice, Néstor, ¿podría por favor explicar si cuando hacen la devolución de aportes se considera una ganancia ocasional? La devolución de aportes, ¿a qué aportes te refieres, Marcela? Marcelita, si quieres, por favor, escribe si te refieres a los aportes y por favor... Joana, buenos días. Ya me quedó claro con lo que explicó Néstor previamente. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Lena dice, el tratamiento tributario es diferente si es indemnización por siniestro y si es retorno del valor del rescate. Claro que sí, es totalmente diferente, ya lo vamos a ver más adelantico, Consuelito. Ok, Pati, puedes hacer la pregunta por el chat, porfa. La idea es utilizar el chat para hacer la pregunta. Y creo que entonces aquí paramos un momento, voy a detener un momento la grabación y para iniciar entonces el siguiente tema, Nesticor, para que continuemos. Ok, perfecto. Entonces Mientras tanto, entonces sí, un momentico, solamente detengo acá y vuelvo y empiezo entonces para el segundo tema. Listo, aquí ya la estoy